Ucrania ejecutó otra maniobra audaz y brillante, atrayendo a las tropas rusas a Sumy, antes de rodearlos, cortándoles las líneas de suministro y atrapándolos en una verdadera zona de muerte sin salida. Es otra victoria táctica para Ucrania, otro ejemplo de cómo la inteligencia ucraniana se burla de la incompetencia rusa, y probablemente podría cambiar el rumbo de la batalla en Sumy y Kursk, obligando a los rusos a retroceder y permitiendo que las fuerzas armadas de Ucrania avancen y amplíen su ventaja. La región de Sumy, al norte de Ucrania, no fue una de las 4 que Vladimir Putin mencionó inicialmente para anexar al iniciar la invasión. Sin embargo, las fuerzas rusas han atacado esta zona repetidamente en los últimos años. De hecho, el primer día de la invasión, el 24 de febrero de 2022, estallaron intensos enfrentamientos en Sumy y sus alrededores, que es el centro administrativo de la región de Sumy. Las fuerzas rusas avanzaron hacia la ciudad, pero enfrentaron fuerte resistencia de paracaidistas ucranianos, fuerzas de defensa territorial y voluntarios locales con equipo básico. Mientras tanto, los rusos trajeron tanques de artillería y vehículos blindados. En teoría, parecía un enfrentamiento desigual, pero Ucrania salió victoriosa al final, destruyendo una columna de tanques rusos y obligando a las fuerzas del Kremlin a retirarse de la ciudad y eventualmente a abandonar la región por completo. Pero Rusia no ha dejado en paz a Sumy desde entonces. Ha bombardeado la región con frecuencia, atacando con artillería pueblos fronterizos, causando muertes y heridos civiles, y destruyendo edificios e infraestructura como granjas, escuelas y cementerios. Las fuerzas rusas han lanzado varios ataques transfronterizos durante la guerra, en un intento desesperado por establecerse en la región de Sumy y quizá avanzar hacia objetivos mayores, como la ciudad de Sumy. La mayoría de estos asaltos han resultado infructuosos, e incluso cuando Rusia ha logrado capturar alguna que otra frontera, pueblo o asentamiento por aquí y por allá, Ucrania a menudo ha encontrado la manera de hacerlos retroceder al punto de partida. Una y otra vez. En 2024, las fuerzas de Ucrania fueron aún más lejos. No solo hicieron retroceder a los rusos, también los persiguieron tras la frontera, lanzando la ofensiva de Kursk y capturando cientos de millas cuadradas de territorio y muchas ciudades y asentamientos. En el proceso, esta ofensiva se desvaneció. Pero Rusia tuvo que dedicar muchos recursos y mano de obra para recuperar el territorio perdido, desminar la región, reconstruir la infraestructura dañada y así sucesivamente. Desde entonces, el Kremlin ha sido más agresivo en la región. El propio Putin habló en numerosas ocasiones sobre querer establecer una zona de amortiguamiento o zona de seguridad dentro de Sumy para protegerse contra otra incursión de Kursk en el futuro. Y los rusos han reunido una fuerza considerable en la región, con algunos informes que estiman alrededor de 50.000 tropas en total. Desde entonces, el área se ha vuelto muy disputada, y las fuerzas de Ucrania han tenido que usar todos sus recursos con cuidado y planear sus estrategias hasta el más mínimo detalle para defenderse de los ataques de Rusia. Los mapas tácticos en vivo de la región muestran que el Kremlin ha tomado el control de algunas zonas, capturando algunos de los pequeños asentamientos fronterizos que han pasado repetidamente de un lado a otro durante el conflicto, como Oleksivka. En teoría, esta tierra capturada le da a Rusia un punto de apoyo, una plataforma desde la cual puede avanzar más hacia el sur y tomar el control de más partes de la región de Sumy. Solo hay un problema con esa táctica. El llamado punto de apoyo de Rusia es una franja estrecha de tierra con brechas a ambos lados. Y Ucrania acaba de realizar una jugada sorprendente para explotar esas mismas debilidades, convirtiendo lo que antes era un esfuerzo defensivo en uno ofensivo y dejando a las tropas rusas en tierra de nadie. Al oeste de la zona capturada de Sumy, las fuerzas ucranianas avanzaron. Nuevamente cruzaron la frontera y entraron a Rusia, rodeando poco a poco la zona tomada por los rusos. Esto abre oportunidades para que las tropas ucranianas flanqueen y ataquen a los rusos desde varios lados, para tomarlos por sorpresa y así eliminarlos o hacer que huyan de regreso a Rusia tan rápido como puedan. Para apoyar esta maniobra ofensiva, Ucrania ha dependido en gran medida de ataques aéreos. En las últimas semanas, las fuerzas de Kiev han lanzado varios ataques aéreos contra posiciones rusas en las zonas ocupadas de Sumy y en Kursk, como se ha visto en innumerables ocasiones a lo largo de la guerra hasta ahora, cuando se trata de ataques aéreos y ataques con drones. Ucrania pone mucho pensamiento, planificación e inteligencia al elegir sus objetivos y lanzar sus armas en el momento justo para causar el máximo daño.
ha seguido esa misma filosofía aquí, identificando ubicaciones estratégicas clave como centros de mando rusos o rutas de suministro, antes de destruirlos con una precisión inigualable. Esto, a su vez, ha resultado en la aparición de oportunidades, permitiendo que las unidades terrestres ucranianas avancen y rompan las líneas defensivas, ganando terreno hacia el norte. Y hace poco, el batallón Cisne Negro de Ucrania compartió imágenes de aeronaves rusas intentando bombardear nuevas posiciones ucranianas al noreste de la aldea de Kindrativka. Esto demuestra dos puntos importantes. Primero, muestra hasta dónde ha logrado avanzar Ucrania. Cuando Rusia logró capturar varias ciudades y asentamientos fronterizos en Sumy, muchos analistas esperaban que las fuerzas del país fortificaran su posición, establecieran una base firme y luego se expandieran lentamente, tomando más porciones de tierra con el tiempo. Ucrania logró abrir un gran hueco en la posición rusa y recuperar terreno perdido. Además, evidencia que Rusia pierde cada día capacidad para sostener la presión e impulso en la zona. Aunque Putin proclama zonas de amortiguamiento y hay muchas tropas rusas, Rusia apenas mantiene pequeñas franjas de tierra en Sumy. Y esto tampoco es un incidente aislado. Ha habido muchas situaciones así en 2025. Las fuerzas rusas cruzaron a Sumy y capturaron una aldea, pero Ucrania las superó en estrategia y maniobra, y fueron enviados de regreso a la mesa de planeación para replantear su próximo plan de ataque. Lo más probable es que los comandantes rusos asumieran que esta vez podrían aprovechar su posición en Sumy. Pero en cambio, ahora es Ucrania la que está avanzando más profundamente en territorio ruso, aislando a las brigadas del Kremlin y dejando a Rusia con problemas tácticos por resolver y sin soluciones evidentes a la vista. Ucrania no solo ha demostrado superioridad táctica en Sumy, sus fuerzas también están demostrando niveles extraordinarios de innovación militar, utilizando equipo realmente revolucionario para debilitar las posiciones rusas. Equipo como el hexacóptero Vampiro, apodado Baba Yaga por los rusos en referencia a la bruja devoradora de niños del folclore eslavo. Equipados con cámaras infrarrojas que les permiten ver fácilmente en cualquier condición y detectar a los soldados rusos donde sea que se escondan. Estos drones pueden llevar ojivas de hasta 15 kilogramos, o unas 33 libras y algunos modelos soportan cerca de 20 kilogramos. Eso los hace mucho más peligrosos que los drones básicos y ligeros, que suelen transportar dispositivos explosivos improvisados y simples. Los vampiros pueden causar gran daño donde ataquen, y Ucrania los usa seguido en misiones nocturnas de largo alcance, transportando municiones devastadoras como minas antitanque o proyectiles de mortero para arrojarlas sobre las tropas, vehículos u otros activos de Rusia. Los ingenieros ucranianos incluso han llevado al vampiro a nuevos niveles al desarrollar una nueva munición lanzada por dron apodada la bomba agujero negro. Fue desarrollada por la mencionada unidad Cisne Negro y viene en dos variantes distintas, termobárica y de fragmentación. La bomba termobárica produce una onda explosiva de alta temperatura que primero dispersa una nube de combustible y luego la enciende, creando una sobrepresión intensa. Tras la explosión, la presión baja rápidamente, el aire es absorbido, lo que puede asfixiar a las tropas y destruir fortificaciones enemigas al instante. La bomba de fragmentación, por su parte, detona en el aire para dispersar una lluvia de metralla letal en una zona amplia. Elimina rápidamente escuadrones enteros de tropas enemigas en movimiento o vacía trincheras enemigas. Imágenes del frente muestran bombas de agujero negro en acción, dejando grandes cráteres al explotar. Puntos de disparo rusos eliminados del mapa en segundos. Son extraordinariamente efectivas, presumiendo el mismo poder explosivo que los proyectiles de artillería, pero pueden colocarse con precisión exactamente donde Ucrania lo desea, gracias a sus drones vampiro. Y no se sabe cómo Ucrania podría seguir usando esta innovadora y explosiva combinación de drones y bombas con aún mayor eficacia, no solo en Sumy, sino también en otros lugares a lo largo de las líneas del frente. Podría, por ejemplo, usar equipos similares en otras regiones como Donetsk y Zaporizhia para desmantelar defensas rusas sin depender tanto de la artillería. Incluso podría usar estos drones y bombas de agujero negro en ataques precisos a gran profundidad. Lanza ataques regularmente contra objetivos de alto valor en territorio ruso o en territorios ocupados como Crimea, destruyendo radares rusos, sistemas de defensa aérea, aeronaves, puestos de mando y más, dejando al Kremlin con aún más equipo roto y destruido y un agujero aún más profundo en su economía. Por ahora, sin embargo, gran parte de la atención de Ucrania sigue centrada en Sumy. Y el país tiene una misión clara:
aislar a las fuerzas ocupantes rusas y eliminarlas una tras otra. Y ya lo están logrando. Mientras que Rusia ha concentrado un gran número de sus tropas en una sección relativamente pequeña de la región de Sumy. Ucrania eligió un enfoque táctico de dividir y conquistar, enviando brigadas en distintas direcciones para rodear y atacar por la retaguardia posiciones rusas, en lugar de perder tiempo y sacrificar tropas en un ataque frontal agresivo. Con sus ataques aéreos, Ucrania ha logrado debilitar poco a poco la presencia rusa aquí. Día tras día, sus fuerzas maniobran metódicamente para aislar grupos de tropas rusas antes de avanzar para terminar el trabajo. Mientras tanto, otras tropas ucranianas avanzan hacia Kursk, dando a los rusos otro frente más que defender. Mientras Ucrania tiene un plan de acción claro y lo está ejecutando a la perfección, los comandantes rusos parecen totalmente incapaces de resolver varios problemas al mismo tiempo. Esta tendencia ha sido recurrente durante la guerra, con el Kremlin confiando frecuentemente en la fuerza bruta. Ha intentado usar su superioridad numérica y ejército más grande para abrumar a Ucrania en todas las líneas del frente, apostando a más soldados, tanques y equipo militar. Ucrania, por su parte, ha sido muy adaptable y táctica. Entendiendo que tiene una fuerza más pequeña y menos recursos, sabía que no ganaría en una pelea directa. Tuvo que innovar para triunfar y sorprender a su enemigo para ganar ventaja en la guerra. Eso ha sido cierto durante toda la guerra, y la situación en Sumy es un microcosmos perfecto del panorama mucho más amplio. Una vez más, ha habido señales claras de terquedad rusa y una total falta de disposición para ajustar sus tácticas. Incluso cuando las cosas no salen como quería, se nota el ingenio y adaptabilidad ucranianos. Gracias a eso, las fuerzas rusas están siendo eliminadas, y Ucrania está aprovechando al máximo el cambiante panorama del campo de batalla en las zonas fronterizas. En realidad, a pesar de lo que digan los mapas, ya no existe una frontera clara y definida aquí. La frontera que antes conocía esta zona ahora solo es una referencia vaga. Para las tropas rusas o ucranianas en el terreno, este territorio es solo una mezcla disputada de asentamientos, pueblos, caminos polvorientos y campos con cráteres. No es cuestión de controlar la frontera, sino la tierra y estar en el lado correcto del impulso. Por eso Ucrania, en apariencia, ha permitido que Rusia avance hacia Sumy solo para luego rodearlos por detrás y lograr avances en Kursk. Todo es parte de un plan táctico mayor que ignora líneas estatales y fronteras, y se enfoca en tomar la tierra que más importa y en ganar las posiciones que sean más estratégicamente importantes en ese momento. Aquí, la disposición del terreno también favorece a Ucrania. Como se mencionó, el área a ambos lados de la frontera entre Sumy y Kursk es en gran parte aislada y rural. Los pueblos y aldeas aquí tienden a ser muy pequeños y dispersos. Algunos son poco más que una sola carretera con unas cuantas casas y edificios a cada lado, separados por campos, hileras de árboles y tierras agrícolas. Por lo dispersas y extensas que son las zonas urbanas, las tropas ucranianas pueden hallar pasajes entre las defensas rusas para maniobrar y rodear posiciones enemigas. Y en cuestión de pocos días, las tropas rusas pasan de mantener posiciones de poder a quedar atrapadas en zonas de muerte, con los ucranianos acercándose desde todos los ángulos, aislados de sus demás unidades, y sin líneas de suministro claras que entren o salgan para proporcionar refuerzos o una vía de escape. Estos soldados tienen pocas esperanzas más que luchar por sus vidas o rendirse. Y si Ucrania logra persistir con esta táctica, sucederán dos cosas. Primero, los pueblos ocupados en Sumy serán liberados una vez más. Lugares como Oleksivka y áreas cercanas que antes se consideraban zonas grises, como Kindrativka, que según fuentes ucranianas fue asegurada a finales de julio de 2025, volverán al control de Ucrania y los rusos serán eliminados o expulsados. Esto dará un gran impulso moral a los defensores de Ucrania mientras liberan su tierra, mientras deja a los rusos rascándose la cabeza y preguntándose cómo se equivocaron otra vez. En segundo lugar, es probable que Ucrania no se detenga en la liberación de Sumy. Sus fuerzas ya están en Kursk, así que podrían verse tentadas a avanzar y repetir sus maniobras ofensivas de 2024, tomando el control de tierras y asentamientos en la propia Rusia, humillando a Putin al crear una zona de amortiguamiento propia en suelo ruso, cuando según el Kremlin debería haber sido al revés. Y todas las señales indican que esto es exactamente lo que va a pasar, porque ya está en proceso.
golpeados y abatidos por los bombardeos aéreos y ataques con drones de Ucrania y aislados de suministros y ayuda. Las tropas rusas en Sumy y en Kursk han demostrado ser incapaces de montar un esfuerzo defensivo coherente y consistente. Con Ucrania avanzando ahora en tantas posiciones, la situación solo va a empeorar para las tropas del Kremlin. Y muchos pueden decidir que es mejor deponer las armas y entregarse a su enemigo en lugar de morir en bolsas de terreno sin sentido. No tienen esperanza de resistir mucho tiempo. Sumy está viviendo un cambio de impulso asombroso. Por mucho tiempo, la narrativa era clara. Rusia avanzaba, tenía gran fuerza, una misión audaz para crear una zona de amortiguamiento fronteriza y más apoyo que Ucrania, especialmente considerando que Ucrania también enfrenta combates más intensos en Pokrovsk y otras zonas de la línea del frente al este. Parecía que las fuerzas ucranianas solo debían atrincherarse lo mejor posible, resistir los asaltos de su enemigo y frenar su avance, mientras inevitablemente perdían pequeños trozos de tierra a medida que pasaban los días y las semanas. Pero Ucrania dijo que no a esa idea, porque para Ucrania cada pedazo de territorio importa. Ya sea Sumy, Donetsk, Lugansk, Crimea, todo es igual de valioso, y el pueblo ucraniano defenderá cada pedazo, hasta su último aliento. Se negaron a ceder partes del territorio de Sumy a su enemigo y, en cambio, idearon un plan para expulsarlos y evitar que volvieran a entrar. Y hasta ahora está funcionando, y la lucha se está moviendo poco a poco de regreso desde Sumy hacia Kursk. Los soldados ucranianos en la zona incluso se han ganado el mayor respeto y admiración del presidente de su país, Volodymyr Zelensky, quien recurrió a las redes sociales el 14 de septiembre para expresar su gratitud por los valientes defensores de la región de Sumy. Hoy podemos afirmar que la ofensiva rusa sobre Sumy ha sido completamente descarrilada por nuestras fuerzas. Los combates siguen en la frontera de Sumy. El grupo ruso en esta dirección perdió sus capacidades ofensivas por las pérdidas sufridas. Con Ucrania innovando en la guerra con drones y buscando inclinar la balanza a su favor, pese a grandes desafíos, es imposible saber hasta dónde llegará ahora. Los próximos meses podrían traer una incursión en Kursk aún más grande e impactante en el futuro cercano. O Ucrania podría optar por liberar Sumy completamente antes de reforzar sus defensas fronterizas para evitar el regreso de Rusia. De cualquier manera, las fuerzas ucranianas parecen estar realmente en ascenso aquí y en otros lugares, trayendo malas noticias para Putin y potencialmente allanando el camino hacia un final de año aún más exitoso para Kiev. Ahora, conoce más sobre la gravedad de la situación para Rusia en nuestro reciente análisis sobre este país tan comentado. La ofensiva de verano, de hecho, se ha convertido en un verano de derrotas, con más de 20.000 soldados perdidos en el proceso. O bien, descubre cómo Putin y sus comandantes están tan desesperados que incluso han empezado a enviar cocineros a servir y morir en las líneas del frente en Ucrania, para afrontar las grandes bajas y pérdidas sufridas este año. Y por último, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones también, para que puedas ser de los primeros en enterarte de las últimas noticias importantes y acontecimientos desde las líneas del frente en Ucrania y otros eventos militares y geopolíticos importantes en otras partes del mundo. Hola, Udia.